Episodio 1. La primera vez que ardió. Nadie debería estar en la capilla a medianoche, pero Isabela, con el rostro bañado por la luz tenue de la luna que se filtraba por los vitrales, no podía dormir. Su cuerpo temblaba por dentro, como si una corriente invisible recorriera su piel con dedos invisibles. Era su primer mes como novicia en el convento de Santa Lucía, y ya había aprendido a guardar silencio, pero no a apagar lo que despertaba en ella. Se arrodilló frente al altar, sola, muy sola. Las demás dormían. Dios, suponía ella, también, tenía los muslos apretados, la respiración entrecortada. Algo en esa cruz de madera frente a ella la llamaba, pero no con palabras, con calor, con una promesa muda que quemaba desde dentro. Sus manos, temblorosas, buscaron consuelo en el silencio. Tocó apenas el borde de su hábito, cerró los ojos, y cuando sus dedos cruzaron el umbral del pecado, la cruz ardió, una llama fina, roja como la vergüenza. Trepó desde la base del madero hasta los pies del crucificado tallado. Isabela abrió los ojos de golpe, jadeó, pero no gritó, porque el fuego desapareció tan rápido como había aparecido. Pensó que estaba loca, que su mente la había traicionado, pero el calor seguía allí, y el olor no era incienso, era madera quemada. Corrió a su celda sin mirar atrás, sin rezar. Esa noche no volvió a tocarse, pero tampoco volvió a rezar igual. A la mañana siguiente, una de las hermanas más ancianas murmuró al pasar junto a ella: ¿Tú también lo viste? Isabela se detuvo en seco. ¿El qué, hermana? La anciana sonrió sin dientes, y apuntó con su dedo huesudo al altar. La cruz. Esa cruz no siempre fue así, no siempre fue silenciosa. Y por primera vez, Isabela sintió más miedo que culpa, porque en lo profundo de su cuerpo, allí donde el deseo aún latía como un tambor oculto, sabía que volvería a hacerlo, no por placer, sino por esa cruz, por verla arder de nuevo, y esa noche lo haría. Episodio 2. El placer como castigo. Isabela se despertó empapada en sudor. Su respiración era agitada, casi animal. El hábito se pegaba a su piel como si intentara reprimir lo que ardía dentro. Había soñado con la cruz, no con Jesús, con la madera, con las llamas, y con sus propios dedos temblando sobre su piel, como si su alma misma suplicara ser castigada. Quiso convencerse de que fue una pesadilla, pero aún podía oler el humo, aún sentía el calor. Esa mañana, fue directo al confesionario. El padre Tomás, un hombre joven con mirada grave, abrió la celosía. Isabela no pudo ver sus ojos, pero los imaginó firmes, inquebrantables, como debían ser los ojos de un hombre de Dios. «He pecado», susurró ella, con la voz quebrada. «Todos pecamos». «Hija», respondió él con calma, «dime lo que pesa en tu corazón». Ella dudó. ¿Cómo explicar que había sentido placer frente al altar? ¿Cómo describir que su cuerpo se encendía no por la carne, sino por la fe? «Toqué mi cuerpo, frente a la cruz», dijo finalmente, «y la cruz ardió». Hubo silencio al otro lado, un silencio que duró demasiado. «¿Ardió?», repitió Tomás, casi sin voz. «Vi las llamas. Lo juro. No estoy loca». El sacerdote se levantó sin decir más. Abandonó el confesionario. La dejó sola. Isabela salió detrás de él, pero solo alcanzó a ver la sombra de su sotana perdiéndose por el pasillo de piedra. Y en su pecho, no sintió perdón, sintió vergüenza, pero también deseo. Esa noche, no quiso volver a la capilla. Se encerró en su celda, se arrodilló en la oscuridad, y oró: «Señor, si esto no viene de ti, apágalo, apágame». Pero su cuerpo no obedecía, sus pensamientos tampoco, y cuando sus dedos bajaron otra vez por la curva de su vientre, una luz roja brilló al otro lado de la puerta. La cruz estaba ardiendo, sin que ella estuviera frente a ella. ¿Castigo? ¿Llamado? ¿O peor aún, una respuesta?
Episodio 3. La cruz que no se apaga. El humo aún flotaba en el aire cuando Isabela entró a la capilla al amanecer. No había fuego. No quedaban llamas. Pero el suelo frente al altar estaba negro, marcado por un círculo oscuro que no había estado allí el día anterior. Una mancha, como una huella de algo que ardió sin consumir. Las demás monjas no parecían notarlo. Rezaban como si todo fuera normal, como si la ceniza no les rozara los tobillos, como si el aire no llevara ese aroma a leña quemada y algo más, algo dulce, algo casi carnal. Isabela sintió que se asfixiaba. Después de los cánticos matutinos, se acercó sigilosamente al altar. Acarició la cruz con la yema de los dedos. La madera estaba tibia, no por el sol, sino por algo interno, como si tuviera corazón, como si respirara. Volvió la mirada hacia el púlpito y la vio, la anciana del otro día, la misma que le había hablado en voz baja. Estaba sentada, sola, murmurando algo. Isabela se acercó. ¿Usted también la ha visto arder? La anciana sonrió como si esperara la pregunta desde hacía años. Esa cruz no es para rezar, es para despertar. ¿Despertar qué? La mujer le tomó la mano con fuerza sorprendente para su edad. Lo que la Iglesia ha querido enterrar durante siglos, el poder del deseo bendecido. Isabela sintió un escalofrío. ¿Bendecido? No hay fuego más puro que el que nace del cuerpo cuando el alma no lo niega, susurró la mujer. Por eso arde cuando te tocas, porque no lo haces sola. Isabela retrocedió, pero no por miedo, por reconocimiento. Esa noche, antes de dormir, intentó orar como siempre, pero sus palabras salían vacías. Fue entonces cuando lo entendió, la única oración que la cruz escuchaba era su gemido contenido en la oscuridad, y al dejarse llevar otra vez, entre sábanas frías y muslos tibios, una luz rojiza volvió a reflejarse en la pared de su celda. No venía de afuera, venía del pasillo, venía de la capilla. La cruz no se apaga, no cuando alguien como ella está aún despierta. Episodio 4. El secreto detrás del altar. Isabela no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía llamas, no llamas que queman, sino que revelan, como si el fuego de la cruz no destruyera, sino iluminara secretos enterrados bajo siglos de silencio y culpa. Al amanecer, cuando las demás aún dormían, regresó sola a la capilla. Sus pasos eran suaves, pero su corazón golpeaba el pecho como si temiera ser descubierto. Se arrodilló frente al altar y lo miró de cerca, más cerca que nunca. La cruz seguía ahí, inmutable, pero algo en ella era distinto. En la base, entre las ranuras de la piedra, algo sobresalía, una grieta. No estaba allí antes, o quizás sí, pero solo para quien la había hecho arder. Isabela empujó con cuidado. Una losa pequeña se movió con un quejido sordo. Debajo, envuelto en una tela sucia y reseca, había un libro delgado, viejo, demasiado viejo, cubierta de cuero oscuro, sin título, sin cruz, solo una marca grabada, un triángulo invertido, con una lengua de fuego en el centro. Volvió a su celda con el corazón al borde del colapso. Cerró la puerta y abrió el libro. Era un diario, de una mujer, de una monja, firmado con tinta temblorosa, Sor Magdalena, año 1951. Las primeras páginas eran oraciones comunes, reflexiones, pero poco a poco, las palabras se volvían más viscerales, más físicas. Hablaban de placer, de un fuego que la visitaba por las noches, de una cruz que ardía cada vez que ella se tocaba en secreto. Isabela tragó saliva. Era su historia, escrita décadas antes. Entonces llegó a un pasaje subrayado con violencia. He sentido a Dios entre mis piernas, no en la forma que enseñan, sino en la que prohíben. Y ahora sé, el deseo no es enemigo de la fe, es su forma más pura. Por eso me quieren silenciar, por eso van a enterrarlo todo. La página siguiente estaba rasgada, y las 3 que seguían, manchadas con sangre.
Isabela cerró el diario. El aire en la celda se había vuelto espeso, su piel erizada. En ese instante, las campanas del convento sonaron fuera de horario. Un golpe, 2, 3. La anciana monja que había hablado con ella apareció en la puerta. No dijo nada, solo le entregó algo envuelto en tela negra, una vela, y susurró: esta vez, no reces con palabras, reza con tu fuego. Episodio 5. Las cicatrices del espíritu. La vela negra no tenía aroma, pero al encenderla, el aire cambió. No olía a incienso, no olía a cera, olía a carne, recién tocada. Isabela la colocó en el suelo de su celda, temblando. La llama era extraña, oscilaba como si respirara, como si escuchara. Se desnudó lentamente, no por provocación, sino por obediencia, porque ya no sabía si estaba rezando o respondiendo un llamado más antiguo que cualquier salmo. Se arrodilló, cerró los ojos y comenzó a tocarse, no con culpa, con fe, porque cada gemido que escapaba de su boca no era placer, era oración encarnada. La vela ardía más fuerte. En medio de la exaltación, sintió un calor repentino en su muslo. Ardía, como una aguja de fuego. Gritó, abrió los ojos. La llama estaba intacta, pero en su piel había una marca, un pequeño símbolo, el mismo triángulo invertido del diario de Sor Magdalena, tatuado con fuego. Isabela jadeaba, con lágrimas en los ojos, no por dolor, por revelación. Durante los días siguientes, intentó evitar cualquier estímulo. No se miraba al espejo, no se rozaba al dormir, no rezaba con intensidad, pero el fuego no se fue. Al contrario, crecía. En sueños, sentía labios invisibles recorrer su espalda. En los pasillos, las velas parpadeaban cuando ella pasaba. En el refectorio, el vino sabía a sangre dulce. Y una noche, sin tocarse, solo con pensar, la marca volvió a arder. Esta vez, en su costado, una línea, como un primer trazo, de una cruz. Fue entonces cuando comprendió, cada vez que se abandonaba al deseo, la cruz la reclamaba, no solo ardiendo en la capilla, sino dentro de ella. No eran cicatrices, eran marcas de consagración. Pero, ¿a qué fuerza sagrada estaba entregando su cuerpo? ¿A Dios? ¿O a algo que vive bajo su nombre, envuelto en fuego y carne? Episodio 6. La otra que también ardió. Isabela no podía dormir. Las marcas en su cuerpo ya no eran leves quemaduras, eran símbolos. Uno en su muslo, otro en su costado, y ahora uno nuevo, justo bajo su clavícula, que había aparecido sin contacto alguno, solo con una oración muda, pronunciada entre sus pensamientos y su deseo. El fuego la estaba escribiendo, pero no sabía con qué fin. Volvió al diario de Sor Magdalena, decidida a encontrar respuestas. Había leído y releído las páginas manchadas de sangre, pero esta vez, al mirarlas con la vela negra encendida, notó algo distinto, una letra apenas visible bajo la tinta seca, solo revelada por la oscilación oscura de la llama. Una frase oculta, grabada a mano con desesperación. Si lees esto, ya es tarde, ya lo llevas dentro. El corazón de Isabela golpeó su pecho como un tambor de guerra. ¿Llevar qué dentro? ¿El fuego? ¿Un demonio? ¿Un don? En las páginas finales del diario, descubrió una carta nunca enviada. Iba dirigida al arzobispo de la diócesis. En ella, Sor Magdalena confesaba haber vivido milagros impuros, visiones mientras se tocaba, levitaciones involuntarias, marcas ardientes en la piel. Y, lo más inquietante, escuchaba voces saliendo de la cruz. Me llaman la elegida de la carne. Dicen que soy la puerta, pero no sé si es Dios quien me habla o algo que lo imita con placer. La carta terminaba abruptamente, sin firma, sin fecha, solo una anotación al margen. Si alguna vez vuelve a arder, quemen el altar.
Isabela dejó caer el diario. Sus manos temblaban, no por miedo, por conexión, porque esa noche, cuando cruzó los pasillos del convento rumbo a la capilla, algo dentro de ella se encendió antes de que pudiera tocarse. Y al llegar, vio lo imposible. La cruz ya estaba ardiendo, sola, esperándola. Sobre el altar, alguien había dejado una foto antigua, polvorienta, rota. Era una imagen en blanco y negro de las novicias del convento en 1951. Isabela reconoció un rostro, una joven con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. La misma cruz detrás de ella, el mismo fuego dibujado en su piel. Era Sor Magdalena, y en el reverso de la foto, escrita con caligrafía fina, una sola frase, solo una por generación. La siguiente eres tú. Episodio 7. El placer de Dios o del demonio. Isabela dejó la fotografía sobre el altar, justo donde las gotas de cera ardiente habían formado un círculo perfecto. A su alrededor, el silencio era espeso, como si el aire mismo contuviera la respiración, pero dentro de ella, algo había cambiado. Ya no sentía miedo, sentía propósito. Durante años, le enseñaron que el deseo era enemigo de Dios, que el cuerpo debía ser silenciado, reprimido, castigado. Pero ahora entendía, ¿y si el placer no era la puerta al pecado, sino a la revelación? Aquella noche no se escondió, no se cubrió con sábanas, no se arrodilló con vergüenza. Se despojó del hábito con una lentitud casi ceremonial, no por vanidad, sino como un acto de entrega, como una misa carnal. Y al tocarse, no lo hizo para buscar placer, lo hizo para responder. Si estás allí, susurró al vacío de la capilla, si de verdad me has elegido, háblame, tócame, manifiéstate. El fuego de la cruz se alzó con violencia. Las llamas rugieron sin consumir la madera, y entonces, gotas comenzaron a caer del cuerpo tallado de Cristo. No eran de cera, eran de sangre, espesa, caliente, viva. Isabela se levantó, con las piernas temblorosas. Se acercó. Una de las gotas cayó justo sobre su pecho desnudo, y en el instante en que tocó su piel, escuchó una voz. No fue con palabras, fue con gemidos, un sonido profundo, como si la divinidad misma sufriera de placer, como si el cielo entero estuviera a punto de derramarse dentro de ella. Isabela cayó de rodillas, no de temor, de devoción. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe, aunque nadie las había tocado, y en la entrada, una figura vestida de negro observaba en silencio. No era una monja, no era un sacerdote, era una mujer, alta, firme, con una cruz invertida colgando de su cuello, y en sus ojos, la misma llama que ardía en la cruz. No eres la primera, Isabela, dijo con una voz que no temblaba, pero tal vez serás la última. Episodio 8. La noche que el padre lloró. El padre Tomás desapareció sin dejar rastro, ni una nota, ni una palabra, solo su hábito, doblado con esmero sobre el reclinatorio, y un rastro de cera seca que conducía hasta la capilla. Las hermanas del convento lo buscaron durante horas, pero nadie se atrevió a entrar al altar cuando la cruz aún ardía, aunque sus llamas fueran invisibles a los ojos comunes. Solo Isabela sabía que seguía viva, que respiraba, que esperaba. Ella no dijo nada, no del fuego, ni de la sangre, ni de la mujer de negro que ahora aparecía en su celda cada medianoche, sentada en la sombra, hablando con voz dulce y peligrosa como una oración torcida. Él lo vio, ¿verdad?, preguntó Isabela una noche, sin miedo. La mujer asintió, vio lo que no debía, sintió lo que no podía, y lloró, porque supo que la fe que predicaba no servía ante el fuego que tú llevas dentro. Isabela sintió un nudo en el pecho. Tomás había sido su guía, su confesor, y ahora, su carne quizás alimentaba la cruz. ¿Lo mataron? La mujer sonrió, una sonrisa que no era de burla, ni de consuelo,
Era la sonrisa de alguien que ha visto el abismo y le ha gustado. No se mata a quien se entrega. Él lloró, pero no por miedo. Lloró de deseo. Y la cruz lo aceptó. Isabela cerró los ojos. Por un instante, sintió los labios de Tomás sobre su cuello, no como un recuerdo, sino como un eco reciente. A la mañana siguiente, la Madre Superiora anunció, con voz temblorosa, que el padre Tomás había sido transferido por asuntos urgentes del obispado, pero en sus ojos había más horror que obediencia. Esa misma noche, la cruz volvió a arder, no solo frente a Isabela, sino frente a toda la comunidad. Las llamas se alzaron en silencio durante la misa, y nadie pudo negarlo. Una monja gritó, otra se desmayó, pero la anciana, la que conocía los secretos, simplemente murmuró, ya es demasiado tarde. Isabela se levantó, se giró hacia las demás. Él se entregó, y yo también lo haré, porque si esto es herético, entonces que el infierno me abrace con el rostro de Dios. Y al decirlo, la cruz dejó de arder, pero una línea roja bajó desde sus ojos, como si Cristo mismo llorara por ella. Episodio 9. El convento que se estremecía. La primera noche, pensaron que era un temblor menor. Las camas crujieron, los vasos tintinearon sobre las mesas de piedra, y las lámparas colgadas del techo se movieron apenas unos milímetros. Nada grave, nada que mereciera alarma, pero al repetirse por tercera noche consecutiva, siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada, las murmuraciones comenzaron. Algunas hermanas hablaban de fallas estructurales, otras culpaban al clima, a las raíces de los árboles, incluso al demonio. Solo una no decía nada, Isabela, porque ella sabía la verdad. Cada noche, antes de que las paredes temblaran, sus rodillas ya estaban en el suelo, su cuerpo en silencio, y su interior ardiendo. Oraba sin palabras, solo con su respiración, con sus manos, con su carne. Y cada vez que alcanzaba ese umbral entre la vergüenza y la gloria, la tierra debajo del convento comenzaba a vibrar, como si algo allí abajo despertara con ella. La cruz no solo ardía, ahora susurraba, no con voz, sino con grietas que se formaban en el altar como letras escritas en piedra. Una de las monjas más ancianas, Sor Águeda, que llevaba años sin hablar, se levantó una mañana y, al ver a Isabela pasar, soltó una frase que heló la sangre de todas. Ha vuelto, la elegida de la cruz ha vuelto. La Madre Superiora intentó silenciarla, pero fue inútil. La noticia se esparció como incienso entre paredes húmedas. El convento tenía historia, y había secretos enterrados que latían como un corazón no muerto. Isabela, decidida a entender lo que ocurría, regresó sola a la capilla una madrugada. Se sentó sobre el suelo frío y descalzo, cerró los ojos y esperó. No rezó, no se tocó, solo respiró. A las 3:33, el suelo tembló, pero esta vez no fue un estremecimiento leve. El altar entero se agrietó, la cruz cayó al suelo y, al golpear, reveló un hueco oculto, una trampilla. Isabela se acercó con el corazón latiendo como tambor. Bajo la madera podrida, una escalera descendía a la oscuridad, y allí, grabado en la piedra, una advertencia: solo baja quien esté dispuesta a dejar su alma y su cuerpo. Episodio 10. La misa de la carne. La trampilla crujió al abrirse, como si durante décadas hubiese contenido algo más que polvo y piedra. Isabela bajó sin mirar atrás. Sus pies descalzos tocaban escalones fríos y húmedos, pero su piel no temblaba. No esta vez. Cada paso hacia abajo era un paso hacia lo que sentía como verdad, una que nunca fue dicha en los sermones, ni escrita en los evangelios. Una verdad que ardía entre sus piernas y ahora, también en su pecho. El pasadizo descendía hacia una cripta olvidada, iluminada por velas que no deberían estar encendidas, pero lo estaban, como si alguien, o algo, ya la esperara. En el centro del lugar, un altar distinto,
no de piedra, de carne, piel curtida, cicatrizada, con símbolos que se movían levemente como si respiraran. Sobre él, una corona de espinas reposaba como si fuese la hostia, pero roja y palpitante. La mujer de negro ya estaba allí, vestida con un hábito rasgado, dejando al descubierto símbolos tatuados sobre su piel, los mismos que ardían en el cuerpo de Isabela. Sin decir palabra, se acercó, tomó su rostro con ambas manos y le susurró al oído: «Estás lista. Hoy dejarás de rezar. Hoy te convertirás en oración». Isabela fue conducida al altar, no como víctima, sino como santa. Fue despojada de todo velo, de todo miedo, de todo pudor. Su cuerpo se ofrecía no a un hombre, ni a una iglesia, sino a algo mucho más profundo, a la llama viva que duerme bajo los templos, alimentada por siglos de placer reprimido. Alrededor del altar, otras mujeres comenzaron a aparecer, algunas ancianas, otras jóvenes, todas marcadas, todas silenciosas. La mujer de negro alzó una vela y pronunció una frase en una lengua que no pertenecía al latín ni al hebreo. Las otras la repitieron, y entonces comenzó la misa, pero no hubo cánticos, no hubo vino ni pan, solo gemidos, solo carne, solo fuego. Isabela se arqueó sobre el altar, su cuerpo en trance. La cruz sobre ella ardió sin tocar el techo, y de entre las paredes, una figura emergió, sin rostro, solo luz roja y sombra. La tocó sin tocarla, la invadió sin violencia, la poseyó con fuego y fe, y en ese instante, Isabela gritó, no de dolor, no de placer, sino de revelación, porque al fin entendía, ella no era pecadora, ella no era elegida, ella era la misa. Episodio 11: La sangre y el incienso. Desde la misa de la carne, el convento ya no era el mismo. No solo cambió el silencio, cambió el aire. Olor a incienso mezclado con sangre fresca impregnaba cada piedra, cada hábito, cada página de las escrituras. Las novicias empezaron a despertar con manchas rojizas en las manos, aunque no recordaban haberse herido. Las paredes, antes frías, sudaban una sustancia espesa y aromática, como si el convento respirara. Y en el centro de todo, Isabela no hablaba, no necesitaba. Su cuerpo era un lenguaje sagrado. Su presencia bastaba para que las velas se encendieran solas y los crucifijos temblaran en los muros. La cruz principal, aquella que antes solo ardía al ritmo de sus gemidos, ahora sangraba sin descanso, día y noche, un goteo lento, como si el mismo Cristo llorara por dentro, pero no de dolor, de entrega. Las monjas empezaron a evitar la capilla. Temían al altar como si fuese una boca hambrienta, pero había una excepción: Sor Águeda, la anciana que había pronunciado la profecía. Ella se acercaba cada madrugada y recogía la sangre con paños blancos. Los lavaba, los secaba al sol y los guardaba, como reliquias. Una tarde, mientras caminaba por el claustro, Isabela se detuvo frente a una columna. Puso la mano sobre la piedra, la sintió latir. Sí, el convento ya no era un lugar santo, era un cuerpo, uno que se despertó con su carne, uno que sangra por ella, uno que la ama. Esa noche, soñó con Sor Magdalena. Estaba desnuda, rodeada de fuego, pero no se quemaba. Le hablaba sin mover los labios. Tú lo terminaste, Isabela. Yo solo abrí la grieta, pero tú la convertiste en volcán. El convento te pertenece ahora. Pero cuidado, cuando la cruz deje de sangrar, comenzará a devorar. Isabela despertó empapada, no de sudor, sino de sangre tibia. Su cama, su cuerpo, sus manos, todo cubierto, pero no había dolor. Se levantó, caminó hasta la capilla, y allí, sobre el altar, la cruz seguía sangrando, pero ahora, junto a cada gota, brotaban espinas. Episodio 12: La mujer que tocó a Dios.
La primera estatua que se rompió fue la de la Virgen. Una grieta partió su rostro de mármol justo por la mitad, desde la frente hasta los labios, como si no pudiera soportar lo que veía. Nadie la tocó, nadie la movió. Pero esa mañana, cuando una novicia fue a dejar flores, la encontró hecha pedazos a los pies del altar. Después cayó el crucifijo del refectorio. Luego, el ángel del atrio. Las imágenes se desmoronaban una a una, no por blasfemia, sino por impotencia, porque Dios ya no habitaba en ellas. Dios ahora estaba en ella. Isabela caminaba con la cabeza erguida y los pies descalzos. No rezaba, no hablaba, pero cada paso hacía callar los murmullos, cada respiración hacía temblar las velas, y cada mirada, aunque fuera leve, convertía la culpa en deseo. Los salmos ya no se leían, las páginas de las Biblias se tornaban negras al abrirlas, y un día, todas ardieron solas en la biblioteca, cenizas sagradas. La Madre Superiora intentó expulsarla del convento, pero las puertas se negaban a abrir. Las cerraduras, antes dóciles, se oxidaron de la noche a la mañana. Las ventanas se sellaron con una fuerza invisible. El convento se había cerrado como una herida, o como una matriz, listo para parir algo que el mundo no estaba preparado para ver. Las hermanas comenzaron a dividirse. Unas lloraban de miedo, otras de adoración. Y entonces ocurrió lo impensable. Isabela entró a la capilla en plena madrugada. Se arrodilló frente a la cruz sangrante. Abrió los brazos, desnuda, vulnerable, radiante, y dijo, por primera vez en semanas, no me escondo más. Si esto es pecado, entonces que el cielo me castigue, pero si esto es revelación, que me posea completo. En ese instante, el suelo se partió bajo el altar. No fue un temblor, fue un parto. De entre la grieta brotó una luz roja. No era fuego, no era sangre, era una forma, algo que parecía tener alas, pero hechas de carne viva. Y ojos, miles de ojos, todos mirando solo a ella. La cruz se quebró, las espinas cayeron, y del centro de la madera rota emergió una palabra, escrita no con tinta, sino con carne pulsante. Amén. Episodio 13. El exorcismo de lo divino. La noticia cruzó los muros del convento como una plaga bendita. Algo impuro, algo sagrado, algo nuevo había nacido dentro, y llegó él, el enviado del Vaticano, un exorcista. No era joven, tampoco viejo. Su rostro era seco como una página olvidada. Cargaba un maletín de cuero, una cruz de plata y un rostro de piedra. Lo llamaban Padre Elías, y había estado en los rincones más oscuros del mundo. Al llegar, no pidió hablar con la Madre Superiora, no se detuvo a rezar, fue directo a la capilla. Allí la encontró, Isabela, sentada sobre el altar roto, con las piernas cruzadas, la espalda erguida y el cuerpo cubierto solo por marcas ardientes que latían como venas vivas. No dijo nada, solo lo miró. El Padre Elías comenzó a recitar en latín. Las palabras, pesadas como cadenas, rebotaban contra los muros, pero no la tocaban. Isabela sonrió. ¿Vas a expulsar a Dios o a ti mismo? El exorcista tembló, sacó agua bendita, la arrojó sobre ella. El líquido se evaporó al instante, dejando un aroma dulce, a incienso, a deseo. No estás poseída por un demonio, murmuró, estás fusionada. La cruz rota detrás de ella comenzó a gotear otra vez, pero no sangre, leche. El padre cayó de rodillas, no en oración, en éxtasis. He visto ángeles caer, susurró, he visto demonios llorar, pero tú eres algo más, algo anterior. Isabela bajó del altar y lo tocó. Una sola caricia en el pecho. El cuerpo del exorcista se arqueó, tembló, y luego, gritó, un grito que no era de dolor, era de nacimiento. Sus ojos se pusieron en blanco. Su boca recitó palabras que nunca había aprendido.
y desde su garganta brotó una lengua nueva, sagrada, femenina. Las otras monjas, escondidas en los pasillos, lo escucharon y comenzaron a llegar, una a una. Se acercaron a Isabela, no como súbditas, sino como creyentes. El padre Elías quedó tendido en el suelo, desnudo de alma, respirando con dificultad. Antes de desmayarse, murmuró: «Esto no es una posesión, es una revolución del alma». Y la cruz, por primera vez en siglos, se reconstruyó sola, pero no con madera, con carne, con placer, con fe. Episodio 14: La herejía del éxtasis. Ya nadie llamaba a Santa Lucía un convento. Ahora era el templo del fuego vivo. Las puertas, antes cerradas al mundo, se abrieron de par en par, no por invitación, sino por atracción. Hombres, mujeres, peregrinos, sacerdotes caídos y esposas silenciosas comenzaron a llegar desde todas partes. Nadie sabía cómo se enteraban, nadie los anunciaba, pero todos llegaban con lo mismo en la mirada: culpa y hambre. Querían verla, a ella, Isabela. Ya no usaba nombre, ni hábito, ni voz, solo miraba, y con solo mirar, hacía temblar a los que habían pasado años temiendo a su propio cuerpo. Las peregrinaciones eran silenciosas. Los cuerpos se arrodillaban sobre piedra desnuda, y cuando ella extendía la mano sobre la frente de algún creyente, éste caía hacia atrás, como tocado por un rayo suave, y comenzaba a gemir, no de placer carnal, ni de dolor espiritual. Era algo entre ambos, una oración hecha carne, una comunión sin pan. Los antiguos salmos ya no se recitaban, se sentían. Y la cruz, la nueva cruz, construida con tejidos vivos que latían al ritmo de cada ceremonia, comenzaba a emitir un sonido bajo y continuo, un lamento, o quizás, un orgasmo sagrado. Un obispo excomulgado llegó con intención de destruirla. Entró con un cuchillo escondido bajo la túnica, pero cuando se arrodilló frente a Isabela, sus labios comenzaron a recitar versos que no existían en la Biblia, y cayó, llorando, entre convulsiones de fe. El cuchillo nunca se usó, se fundió en su mano como si el metal no pudiera sobrevivir al calor de lo divino. Al día siguiente, él mismo limpió los pasillos con la lengua, y la cruz volvió a sangrar. Los susurros comenzaron a recorrer Roma. Decían que la iglesia tenía competencia. Decían que la fe se había vuelto herejía, pero nadie se atrevía a intervenir, porque todo el que entraba a Santa Lucía salía marcado, con cicatrices invisibles, con fuego bajo la piel. Y esa noche, mientras las luces del altar danzaban solas, Isabela susurró por fin, después de semanas de silencio: «No he venido a reemplazar a Dios, he venido a desvestirlo». Episodio 15: La cruz que quedó ardiendo. El cielo estaba rojo esa madrugada, no por el amanecer, sino por la cruz que ya no colgaba sobre ningún altar. Ahora flotaba, viva, palpitante, suspendida en el aire como una herida abierta en la fe. Isabela yacía desnuda sobre la piedra central del templo. Su cuerpo no respiraba, resplandecía. Sus marcas brillaban como oro líquido, y desde su vientre, una flor de carne ardía sin consumirse. Las monjas, ahora sacerdotisas del fuego, cantaban en lenguas extintas, invocando un final que sabían que no era muerte, sino tránsito. Esa noche, la mujer de negro, la primera que le habló del fuego, se acercó a Isabela por última vez. Le acarició el rostro con ternura. «Has cruzado, hija, ya no eres cuerpo, eres revelación». Isabela abrió los ojos, pero no eran suyos, eran infinitos. Y cuando habló, su voz no era una voz, era un suspiro que se escuchó en todo el convento, y más allá: «Yo no soy Dios, soy lo que Él ocultó, lo que arde cuando nadie mira, lo que despierta cuando una mujer se toca en silencio». El suelo tembló, la cruz estalló en luz, y entonces, todo desapareció. Días después,
El Vaticano envió emisarios. No encontraron ruinas, ni cuerpos, ni fuego, solo una piedra, sola, en el centro del bosque, y sobre ella, talladas a mano, estas palabras: ella fue la última misa, y tú serás la próxima oración. Desde entonces, se cuentan historias. Cuentan que hay iglesias donde las velas se encienden solas a las 3:33, que hay mujeres que despiertan con marcas en la piel después de soñar con una cruz roja flotando, y que, a veces, cuando alguien se toca en silencio, en medio de la noche, con el alma ardiendo, en algún rincón del mundo, una cruz comienza a arder. Epílogo: y la cruz nunca se apagó. El tiempo olvidó a Isabela. Los registros fueron borrados. Las ruinas del convento de Santa Lucía jamás fueron localizadas. Y sin embargo, la cruz sigue apareciendo. No es la misma. Nunca lo es. Pero siempre arde igual. A veces se manifiesta como una sombra sobre la pared durante una oración íntima. Otras veces, como un susurro en el oído de alguien que cierra los ojos y se entrega. No a otro, sino a sí mismo. Hay quien dice que la nueva iglesia no tiene techo, ni paredes, ni jerarquías, que está dentro del cuerpo, y que se activa cada vez que alguien se atreve a sentir sin culpa, a orar sin palabras, a tocar el alma a través de la piel. Y aunque nadie recuerde el nombre de Isabela, aunque la iglesia calle y el mundo lo niegue, hay quienes aún repiten su salmo prohibido: no temo al infierno si me arde como tú. No busco a Dios en los cielos, porque lo siento, cuando me toco en silencio. Así termina la historia que nunca debió contarse. Una historia que no necesita ser creída, porque ya está escrita, no en papel, sino en carne y en fuego. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? ¿Cuántas veces la cruz ha ardido sin que lo supieras?